Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Esperando que estén muy bien de salud, que el Señor los siga bendiciendo, los siga guardando, los cubra. Qué bendiciones que el Señor nos permite, ¿verdad? Una vez más, un miércoles más, poder estudiar de su palabra. Como siempre, hermanos, les animo a que sigamos aprendiendo, a que sigamos escudriñando la palabra del Señor. No hay mejor, ¿cómo decirle? Existen muchos libros de investigación, novelas, etcétera, y libros muy buenos, ¿verdad? Pero el estudiar la palabra del Señor es una cosa totalmente diferente. Es un libro que usted y yo, siempre que lo estudiemos, un versículo, vamos a encontrar algo más. Es un pozo que nos alimenta, nos da agua, pues, para sostenernos, ¿verdad? Es pan que nos alimenta, es agua que nos sustenta. Entonces, no hay mejor libro, y la verdad que ir aprendiendo cada vez más del Señor debe de ser algo que en nuestros corazones debe de estar. Así que este día vamos a estudiar el cuerpo de Cristo. ¿Qué es el cuerpo de Cristo? Cuando hablamos en la Biblia, ¿verdad? El cuerpo de Cristo. Yo creo que usted lo ha oído en algunas enseñanzas, lo he escuchado también en prédica, y es que nosotros somos parte del cuerpo de Cristo. Entonces, hoy vamos a tocar ese tema con respecto a qué es el cuerpo de Cristo. Así que yo espero que usted ya tenga listo su Biblia y su libreta de anotaciones. Así que oramos para comenzar. Padre, te damos gracias a esta hora porque nos permites una vez más poder estudiar de tu palabra. Señor, queremos y deseamos que tú nos hables, que tu palabra sea revelada a nuestras vidas. Atamos y sujetamos todo aquello que estorbe, todo aquello que quiere interferir con el desarrollo de tu enseñanza. En el nombre de Jesús, amén y amén. Entonces, para llevar el tema, para iniciar, el tema, vamos a ocupar Efesios 1, del 22 al 23. Efesios 1, del 22 al 23. Ese es nuestro texto áureo. Y dice la palabra: y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, el cuerpo de Cristo. Dice, repito otra vez: y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza. Cristo, la cabeza, sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces, una de las gloriosas verdades de los misterios de Dios es que nosotros, los alcanzados por la gracia y el perdón de nuestro Dios a través del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, podemos cantar un cántico nuevo. Y la Biblia establece qué es lo que vamos a decir, qué es lo que vamos a cantar. ¿Dónde está eso? Bueno, acompáñeme a Apocalipsis 5, del 9 al 10. Apocalipsis 5, del 9 al 10. Dice Apocalipsis 5, del 9 al 10. Y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua y pueblo y nación. Y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Así que, bueno, por lo menos ya tenemos un cántico, ¿verdad?, que vamos a cantar allá. Así que cuando lleguemos allá, pues yo creo que sería bueno que lo aprendiéramos. Entonces, ahora, aquí hay algo muy importante. Fíjese qué misericordia de Dios la que usted y yo tenemos. ¿Por qué? Porque fíjese que Él no perdonó a Luzbel ni a sus ángeles, sino a nosotros,
a la simiente de Abraham, a nosotros nos perdonó. Y de entre los salvos, Él mismo nos escogió para que, aparte de ser limpios de pecados por la sangre de su Hijo, participemos del privilegio más grande. ¿Cuál es? Ser la esposa del Cordero. Es impactante, ¿verdad? Cuando usted puede analizar por un momento de que a nosotros Dios sí nos ha perdonado, pero a los ángeles no, ni a Luzbel, y que ya tienen la condenación, ¿verdad? Entonces, esperamos que el estudio de este tema sea una razón para alabar y adorar al Señor, no solo por lo que nos da, sino por lo que Él es. ¿Y qué es? Amor. El jueves pasado hablaba de que Jesucristo es nuestro verdadero ágape. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Amén. Entonces, si usted no lo ha escuchado, le invito, es la enseñanza del jueves pasado, ahí está en cualquiera de nuestros canales, ahí está. Entonces, el cuerpo de Cristo. Vamos a remontarnos un poco al principio, y en Génesis 22 nos narra cómo Dios Padre pidió su único y amado hijo a Abraham, y lo dio a Abraham de corazón. Y cuando él lo da, y no es fábula, no es un mito, no, es algo real. Entonces Abraham, por lo que había esperado, por los años que había pasado esperando un hijo, cuando se lo da, disculpe que me quede así, pero es que me pongo a pensar qué difícil prueba, ¿verdad?, para Abraham. Cuando usted ya piénsalo en frío. Cuando usted lo piensa en frío, decimos, sí, ¿verdad? Abraham dio a su hijo. No, pero piénsalo en frío. Usted podría, si a usted el Señor le hubiera pedido, hoy no, porque hoy sabemos que no, pero en aquel tiempo, al único, y Él entregó a su único hijo para que usted y yo hoy tengamos salvación y no tengamos condenación. Entonces vino el Señor, y cuando Abraham le entrega a su hijo, y sabemos que al final, cuando ya lo iba a sacrificar, el Señor dice, detente, y el Señor se había provisto de un cordero. Entonces el Señor le dijo que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como las arenas del mar. Eso está en Génesis 22, lo voy a leer rápidamente. Génesis 22, 16, 17. Y dijo, por mí mismo he jurado, oiga, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena del mar que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Entonces, los hijos de la tierra multiplicados como la arena del mar es la profecía tocante a Israel que encontramos en Romanos 9:27. Romanos 9:27. Recuerde que el Señor le da dos promesas, ¿verdad? Dice, mira la arena del mar, así será tu descendencia. Pero también le dijo, mira las estrellas de los cielos. Entonces, los hijos de la tierra multiplicados como la arena del mar es la profecía que encontramos en Romanos 9:27, que dice, también Isaías clama tocante a Israel, si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Pero, ¿qué pasa con los hijos en el cielo, en las estrellas? Aquí se profetiza lo referente a un pueblo que todavía no era pueblo, el cual fue escogido en Él desde antes de la fundación del mundo. ¿De quién estamos hablando? De la iglesia. Recuerde que hay dos grupos. Reino son como la arena del mar, la iglesia es como las estrellas. Y estos fuimos predestinados o seleccionados desde antes. La iglesia es desde antes de la fundación del mundo.
y el reino es desde la fundación del mundo. Entonces, y también recordemos que juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Jesús, ¿para qué? Para mostrar en los siglos venideros las abundantes bendiciones de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Dónde está esto? Efesios 2, 6 al 7. Busquémoslo, porque yo se lo puedo decir aquí y usted, bueno, no, yo creo que lo leamos. Aunque nos tardemos, aunque la enseñanza se divida en dos enseñanzas, no hay ningún problema, no es necesario ir corriendo y terminar, no, es ver claramente. Efesios 2, 6 y 7 dice, y juntamente con Él nos resucitó. ¿Por qué? Porque estábamos en Él, somos de Él, y juntamente con Él. Pero, ¿cómo que juntamente con Él si nosotros hasta hoy vivimos? Pero es que ya estábamos. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Oiga, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque la iglesia fue predestinada antes de la fundación del mundo. Eso es muy, muy, muy importante. Entonces, ¿qué es el cuerpo de Cristo? ¿O qué es la iglesia? Es un pueblo escogido. ¿Ven? Somos un pueblo escogido. ¿Por qué? Porque a los que antes conoció, a estos predestinó. Antes conoció. Entonces, somos un pueblo escogido no para servir aquí en la tierra, sino al cual se le dice que es extranjero y advenedizo, que es el linaje escogido. Somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su gloria eterna. Esto está en primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, el Señor nos escogió. Entonces, somos especiales. La iglesia es un grupo llamado desde antes de la fundación del mundo, predestinados. Entonces, fíjese, ¿y por qué? Porque a este mismo pueblo se le dice que tendrá el privilegio, oiga, de dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios a los principados, tronos y potestades en los lugares celestes. Usted puede decir, hermano, pero ¿dónde está eso? Bueno, está en Efesios 3:10. Busquémoslo, Efesios 3:10. Dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia, por medio del cuerpo de Cristo, a los principados y potestades en los lugares celestes. No está diciendo en los lugares terrenales o terrenos. Entonces, sin lugar a dudas, no se refiere a Israel, no se refiere al reino, ni mucho menos a las naciones, sino aquí está hablando al cuerpo de Cristo, que es la iglesia, la futura esposa del Hijo de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, es muy importante comprender esto, de que hemos sido escogidos para un día ir y dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios. ¿A quiénes? A principados y potestades en lugares celestiales. Perdón si dije celeste, perdón. En lugares celestiales, no está hablando de terrenales. Entonces, en Juan 3,
16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces el verso anterior nos muestra claramente que el Hijo de Dios vino para salvar al hombre de la condenación eterna, reconciliándolo con su Dios y dándole acceso a la comunión con él. Sin embargo, la Escritura establece que la misericordia de Dios no tiene límites. ¿Amén? No tiene límites. ¿Por qué? Porque todo aquel que se arrepiente es salvo. No importa el idioma, no importa la condición, no importa la edad, no importa la raza, no importa. El Señor vino a dar su vida para todos. Entonces, dentro de los que iban a alcanzar, alcanzar este perdón, escogió desde antes de la fundación del mundo a los que habían de ser la esposa de su Hijo, y no porque fueran más que los otros, sino por el contrario, fue lo vil y lo menospreciado lo que escogió Dios. Primera epístola a los Corintios 1:28. Primera de Corintios 1:28 dice, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Amén. Entonces, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Entonces, para el mundo, fíjese, para el mundo somos lo vil y lo menospreciado, pero para el Señor, Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Por eso es que debemos de ser fieles al Señor, debemos de entender de que esta batalla de día a día no es casualidad. ¿Por qué? Porque Satanás lo que va a querer hacer es que nosotros podamos llegar un día hasta blasfemar o apartarnos o que vivamos entonces tenemos que tener ese dominio propio, esa sobriedad en nuestras vidas. Entonces, y aquí es donde se cumple lo que dice Mateo 20:16. ¿Qué dice Mateo 20:16? Se lo leo. Así, los primeros serán postreros, los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados. Muchos son llamados, ¿para qué? Para salvación. Y pocos escogidos. ¿Para quién? Para la iglesia. Muchos son llamados para salvación y pocos escogidos, porque aquí habla de dos grupos. Habla de los primeros y habla de los postreros. Amén. Habla de los primeros y habla de los postreros. ¿Por qué? Porque la iglesia es el primer grupo que va a ser llevado. Entonces, dice, cuando el Señor venga, ¿verdad? Nosotros, los muertos en Cristo, dice, iglesia, los muertos en Cristo resucitarán primero y después nosotros. Y los otros van a resucitar hasta después. Que eso lo vamos a ir viendo más adelante. No me quiero meter ahorita en más, porque ese no es el punto. Estamos hablando del cuerpo de Cristo. ¿Qué otras citas podemos añadir a esto? Oseas 12:12 nos dice, pero Jacob huyó a tierra de Harán. Israel sirvió para adquirir mujer y por adquirir mujer fue pastor. Entonces, pero Jacob huyó a tierra de Harán. Cristo viniendo a la tierra por Israel. Y Jacob sirvió para adquirir mujer y por adquirir mujer fue pastor. Entonces, también Juan 1:11 dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Y lo que decía hace un momento, busquémoslo en Romanos 11:25 para que usted quede un poco más claro. Romanos 11:25.
Dice, pero no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Y quiénes son los gentiles? Nosotros. Amén. Qué bendición, ¿verdad? Que el Señor tuvo misericordia de nosotros. No éramos pueblo y nos hizo un pueblo. También acompáñeme a Romanos 9, 25 y 26. Y después Romanos 10, 19 y 20. Romanos 9, 25 y 26 dice, como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Nosotros no éramos pueblo y ahora somos pueblo. Nosotros no éramos la amada y hoy somos la amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, ahora serán llamados hijos del Dios viviente. También Romanos 10, 19 al 20. 10, 19 y 20. También digo, ¿no ha conocido en esto Israel? Primeramente, Moisés dice, primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Oiga, con un pueblo que no es pueblo. Qué bendición, ¿verdad? ¿Por qué? Porque somos de allá. No somos del reino, somos la iglesia que sale de Cristo. Entonces, 19, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Con pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban. Me manifesté a los que no preguntaban por mí. Así que ese es el cuerpo de Cristo. Entonces, y aquí entramos a ver a la iglesia como parte del mismo Cristo. Si podemos poner como un subtema dentro de esto, un literal, es la iglesia como parte del mismo Cristo. Yo espero, hermanos, que hasta aquí me haya dado a entender, como siempre lo he dicho, si usted tiene alguna duda, alguna pregunta, por favor, escríbala. Amén. Y con gusto la vamos a resolver. Que para eso estamos. Para servir al pueblo de Dios. Aquí no es para decir si nosotros sabemos más o menos. No ese es el punto. Es para aprender, pero para servirle a usted con mucho gusto. Entonces, para poder ver esto de la iglesia como parte del mismo Cristo, del mismo Cristo, quiero que me acompañe a Efesios 5, 25 al 32. Efesios 5, 25 al 32. Si usted está anotando, pues, y después quiere leer las citas, no hay ningún problema. Recuerde que también queda el video aquí y usted lo puede ver otra vez. ¿Ven? Dice, maridos, y ponga atención a lo que venimos hablando. Estamos hablando del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, que también somos la novia del Señor. ¿Ven? Entonces dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Usted y yo. Aquella que ha sido escogida o fue escogida desde antes de la fundación del mundo. Dice, y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo. Él nos limpia, nos purifica para presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa. Oiga,
que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. 28. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Entonces Pablo relaciona el matrimonio de la tierra de Jesucristo y su iglesia. Y en los versículos 29 y 30, como acabamos de leer, vemos como Cristo cuida de su iglesia, puesto que son miembros de su cuerpo, y seremos uno con él. Y en el versículo 21 dice esto, ¿verdad? Dice que seremos uno con él. Dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Y en el 32 termina diciendo, grande es este misterio, mas yo os digo respecto de Cristo y de la iglesia. Es increíble, ¿verdad? Entonces, lo anterior nos hace ver ciertas cosas. Que la iglesia, igual que Eva, estaba dentro de Adán. Recuerde que cuando Adán fue creado, y después de que le hiciera todo lo que el Señor le pidió, ve el Señor a Adán y dice, está solo, y no es bueno que el hombre esté solo. Y él, de una de sus costillas, sacó a Eva. ¿De dónde sale la iglesia? Cuando Cristo es crucificado y su costado es atravesado por la lanza, de ahí nace la iglesia. De ahí sale la sangre y el agua. La sangre que es derramada por nosotros. Entonces, igual que Eva estaba dentro de Adán, estaba en Cristo la iglesia desde antes de la fundación del mundo. Somos miembros, dice el apóstol Pablo, de su carne y de sus huesos. A los salvos del reino se les dio su sangre, salvación. Pero a la iglesia se les dio su sangre y también su cuerpo. ¿Sí? El esposo solo a su esposa le debe dar su cuerpo, ¿verdad? ¿Amén? Entonces, a la iglesia, al reino, se le da solo la sangre. ¿Para qué? Por la salvación. Pero a nosotros se nos da también su cuerpo. Y por eso es que en la cena del Señor, el pan simboliza su cuerpo, que por nosotros, ¿verdad? Él fue azotado, molido, y su sangre, que es la que nos limpia. Los elementos, ¿verdad?, que el Señor ha puesto para nuestras vidas. También, cuando la serpiente, es decir, Satanás, engañó al hombre en el huerto, le condenó a arrastrarse. Es una degradación a moverse solo en el primer cielo y comer polvo. El hombre es hecho del polvo. ¿Amén? Entonces, porque la serpiente no come polvo, pero está haciendo la figura de que nosotros, el hombre es polvo. Entonces, eso es lo que va a comer la serpiente. Entonces, Adán fue hecho del polvo, mas Eva fue sacada del costado de Adán. ¿Qué dónde está eso? Bueno, Génesis 2:23. Génesis 2:23. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada
varona, porque del varón fue tomada. A la serpiente se le maldijo a comer polvo, pero no a comer lo que era carne de la carne de Adán y hueso de sus huesos, que es la iglesia de Cristo. Amén. Se lo voy a repetir otra vez. A la serpiente se le maldijo a comer polvo, pero no a comer lo que era carne de la carne de Adán y hueso de sus huesos, que somos nosotros la iglesia de Cristo. Entonces, esto nos muestra que ninguno del cuerpo de Cristo puede perderse o quedarse, porque entonces él se llevaría a una novia incompleta para casarse. Esto es seguridad eterna y única para los que son del cuerpo de Cristo. Entonces, aquel que es de la iglesia, aquel que ha sido predestinado, va a ser llevado. Y si somos de la iglesia, y si somos parte del cuerpo de Cristo, y nosotros vivimos de una manera que no es conforme a su palabra, aquí nos van a hacer llegar, nos van a meter en un trato. ¿Para qué? Para que nosotros lleguemos a esa perfección que el Señor quiere. Vamos a ser tratados. ¿Por qué? Porque nadie se puede quedar de aquellos que son de la iglesia, porque el Señor viene por una iglesia o una novia completa. Entonces, tenemos que cuidar nuestras vidas. Leíamos hace un momento, ¿verdad? Sin mancha. Déjeme buscar la cita. 5:27, de Efesios 5:27, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa. Imagínense, una iglesia gloriosa. Qué importante es entender esto, que deberíamos de ser una iglesia gloriosa. ¿Y cómo es una iglesia gloriosa? Que no tiene mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Es muy, muy importante esto en nuestras vidas. Entonces, ahora, leíamos un momento, ¿verdad? Que era un misterio, ¿verdad? Grande es este misterio. Entonces, esto fue un misterio revelado por Cristo a través del apóstol Pablo. ¿Y cuál es este misterio? Bueno, es ¿quiénes son el cuerpo de Cristo? Volvamos otra vez a Efesios 5:32. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto. Hay un misterio respecto de Cristo y de la iglesia. Entonces, que son el cuerpo de Cristo. Entonces, ¿dónde está esto? Bueno, acompáñeme a Efesios 1:22 y 23, que fueron las citas que leímos al principio, ¿verdad? Pero las vamos a leer otra vez para darle un poco más de énfasis o de cobertura en el tema, para que no quede dudas. Entonces, ¿quiénes son el cuerpo de Cristo? Leamos otra vez Efesios 1:22 y 23. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Otra cita, Colosenses 1:18. Colosenses 1:18 dice: y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Primogénito de entre los muertos es porque Él es el primero que ha resucitado y no ha vuelto a morir. En el caso de Lázaro resucitó, pero volvió a morir, y así como otros casos. Pero Cristo resucitó
y no ha visto nunca más muerte. También, Primera de Corintios 12, del 26 al 27. Primera de Corintios 12, 26 al 27. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y también Primera de Corintios 10, 17. Primera de Corintios 10, 17 dice: siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. ¿Amén? Repito, siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Entonces, ¿qué características especiales tiene dicho cuerpo? ¿Qué características tiene la novia, la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo? Bueno, son dos. Primero es que revestidos de Cristo en el bautismo en agua. Acompáñeme a Gálatas 3, del 26 al 29. Ya leímos, ¿verdad?, las citas anteriores. ¿Quiénes son el cuerpo de Cristo? Es la iglesia, somos nosotros, que somos parte de ese cuerpo, que todos participamos del mismo pan, que hemos sido predestinados desde antes de la fundación del mundo, que salimos de Cristo, que Él nos ha dado o nos va a dar una naturaleza semejante a la de Cristo, no igual, semejante a la de Cristo, y que vamos a ir a predicar la multiforme sabiduría de Dios a los lugares celestiales. Entonces dije, ¿qué características tiene dicho cuerpo? Primero, revestidos de Cristo en el bautismo en agua. Dos cosas que tiene que tener el cuerpo de Cristo. Primero, revestidos de Cristo. ¿Dónde nos revestimos? En el bautismo en agua. Por eso es muy importante que hay que bautizarse. Gálatas 3, del 26 al 29. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer. Está hablando de que todos somos iguales ante Dios, porque todos vosotros sois uno en Cristo. ¿Por qué? Porque dentro del Señor, dentro de su cuerpo, ¿verdad?, somos uno solo. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Y oiga, y si vosotros sois de Cristo, amén, el cuerpo, la iglesia, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. ¿Cuál promesa? La que leímos donde dice que la arena era para el reino, pero las estrellas, la iglesia. Entonces, ¿cuáles son las características? La primera es que tenemos que ser revestidos de Cristo en el bautismo en agua. Debemos de bautizarnos. Es necesario bautizarnos. Y la segunda es que todo el cuerpo es bautizado por un mismo Espíritu Santo. ¿Dónde está eso? Hechos 2:4. Hechos 2:4. Todo el cuerpo es bautizado por un mismo Espíritu.
Y dice Hechos 2:4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablase. Entonces, ¿quiénes son el cuerpo de Cristo? Aquellos que el Señor predestinó antes de la fundación del mundo, la iglesia, nosotros. ¿Y qué características tienen? Que han sido revestidos de Cristo en el bautismo en agua, pero también ha habido la manifestación o el bautismo del Espíritu Santo. Para terminar, muchas veces algunos probablemente no hayan recibido la manifestación, ¿verdad? O la llenura del Espíritu Santo. Hace unos meses, dentro de este estudio de doctrina básica, dimos sobre los dones y los bautismos del Espíritu Santo. Espero, le voy a dejar le voy a poner ahí los links de las enseñanzas que hemos dado anteriormente, de esas, para que usted la vuelva a escuchar. ¿Por qué? Porque es necesario que el Señor tengamos la llenura, tengamos esa manifestación del Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Por qué? Porque en Lucas 11:9 dice, y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Necesitamos buscar eso, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado en lugar de pescado le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Entonces, algunos tendrán que pedir, otros que buscar, otros que llamar. Amén. Pero en ningún momento se debe descartar el hecho de buscar del Espíritu Santo. Amén. Debemos de llenarnos de Él. Si usted no lo tiene, la palabra dice que lo busquemos. La palabra dice que necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Necesitamos ser llenos. Necesitamos ser llenos. Y no estamos diciendo de que el que no ha recibido esto no es iglesia. No estoy diciendo eso. Por favor, que quede claro. No estoy diciendo eso. Pero la palabra en Lucas 11, del 9 al 13, dice que el que pide, se le da. Al que busca, se le halla. Y al que llama, se le abrirá. Entonces, está para todos. Para usted y para mí. Así que el Señor les bendiga. Que pasen una feliz noche. Y recuerde que somos parte del cuerpo de Cristo. Y que Él nos está perfeccionando. Y debemos de ser una novia pura y sin mancha. Que el Señor les bendiga y feliz noche.